Soy expresidente de la Academia Mexicana de Endodoncia y le doy la bienvenida por su asistencia. Muchas gracias. Gracias por su presencia, por estar con nosotros y por permitirnos entrar nuevamente en esta ventana científica y este foro que nos da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. La charla de hoy está enfocada hacia lo que es el mundo de la innovación en endodoncia, que tal parece que fuera un medio igual que la computación. Constantemente hay innovaciones, hay nuevas técnicas, materiales, gracias a la sustentación de la investigación que tenemos en el campo de la endodoncia. Siempre que tenemos al alcance todos estos elementos, debemos de evaluar perfectamente bien cuál va a ser el objetivo por el cual vamos a emplear estas nuevas técnicas, materiales o instrumentos. El paciente siempre llega con nosotros a alguna necesidad, lo lleva al consultorio y lo único que vemos es como en la imagen, un cráter, que es a donde nos vamos a meter a trabajar. Pero más adentro tenemos un sistema de conductos radiculares, que realmente es un camino muy intrincado para lograr el objetivo fundamental del tratamiento de conductos, la limpieza y la desinfección de ese espacio de conductos radiculares que debemos de mantener en óptimas condiciones para un sellado hermético. Obviamente, aun cuando tenemos en la innovación en endodoncia diversas técnicas, instrumentos y materiales, no debemos dejar de lado las máximas de los pioneros en endodoncia, como el Dr. Herbert Schiller. Él normó la máxima de la limpieza y la conformación de ese conducto radicular, y realmente es la tarea de lo que hacemos día con día. Pero realmente, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un limado o hacemos un ensanchado? Ambas son las tareas por medio de un instrumento que al entrar en el interior del conducto va debridando esas paredes para poder eliminar ese tejido que está ocasionando alguna patología, que no solamente puede estar confinada al espacio del conducto radicular en el tejido pulpar, puede llegar a abarcar la superficie periapical. Y esto es en donde nos metemos a trabajar nosotros, las paredes de los conductos radiculares, formadas por un tejido dentinario, en el cual tenemos una cantidad terrible de espacios en donde se pueden alojar bacterias y en donde debemos nosotros de tomar en cuenta que ese tejido dentinario es una entidad en la cual lo consideramos como el segundo tejido mineralizado más duro del organismo. El primero es el esmalte. Le da flexibilidad a ese esmalte la dentina, pero también hay que tomar en cuenta que su composición nos va a permitir que por medio de algunos otros agentes hagamos la limpieza adecuada del conducto. Está compuesto por materia orgánica e inorgánica. En cuanto a materia inorgánica tenemos un 65%, pero en la materia orgánica tenemos colágena de tipo 1, tenemos condroitín sulfato y tenemos agua en estos porcentajes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar nosotros? Que en esta superficie donde tenemos toda esta hidroxiapatita, que es lo que compone a la dentina, y estas fibras colágenas, nosotros vamos a tratar de debridar y de eliminar la mayor cantidad posible de bacterias. Ojalá tuviéramos el reparador anhelado, que sería la esterilidad del espacio del conducto radicular. Tratamos de acercarnos lo más posible a ello, porque esa microbiota endodóntica es rica en una gran cantidad de bacterias. Y obviamente también virus y hongos, y pues nuestro amigo número uno, el que se ha popularizado más en el campo de la endodoncia, pues tal parece que buscáramos eliminar por completo el Enterococo fecalis, pero no es la única bacteria que se encuentra en el interior del conducto radicular. Tenemos muchos otros, como la Escherichia coli, tenemos también la Pseudomonas aeruginosa, algunos otros elementos como el Fusobacterium nucleatum. También tenemos Actinomyces israelí, que son tremendamente agresivos y se pueden alojar en el tejido pulpar. La instrumentación para poder llevar a cabo este trabajo de debridación del conducto radicular la realizamos de manera manual o de manera mecanizada, y en la mecanizada pudiera ser de manera rotatoria o en el advenimiento de los instrumentos con un movimiento reciprocante. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es aislar correctamente el área de trabajo. Y para ello debemos de utilizar los elementos adecuados, pero de forma conveniente. Afortunadamente aquí pues dejaron una fosa nasal abierta para que el paciente pudiera respirar. Pero lo ideal es que podamos nosotros tener la visión clara y adecuada, pero pensando también en el paciente, que dentro de lo incómodo que puede resultar tener el dique de hule, lo hagamos lo menos
incómodo para el paciente y poder observar de manera clara y adecuada el órgano dentario donde vamos a trabajar. Es lo único que vamos a dominar clínicamente durante el procedimiento, ya sea con una magnificación o no, porque lo primero que vamos a realizar es un acceso coronal. Es el primer paso para el control microbiológico endodóncico. Debemos de eliminar todo lo que no sea diente sano. Eliminar solamente no es destechar la cámara pulpar, no es eliminar solamente el techo pulpar. Restauraciones desajustadas deben de ser eliminadas y tanto haya abarcado la caries debemos de también removerlo. Crear la apertura lo más amplio posible para poder a golpe de vista dominar esa entrada de los conductos radiculares. Se hablaba mucho sobre la endodoncia mínimamente invasiva. Yo creo que en una entidad de esta naturaleza nos va a llevar prácticamente el grado de destrucción que haya provocado la caries en el órgano dentario. Entonces debemos de crear una apertura lo suficientemente adecuada para eliminar todos esos elementos que nos permitan a golpe de vista dominar la entrada a los conductos. Y obviamente, después de un acceso radicular o la apertura de la entrada a los conductos que nos permitan poder ubicar a cada uno de ellos. MB1 y MB2, moviendo los espejos podemos controlar ese acceso y tener una visión muy clara de un conducto distal, de un conducto palatino. Y en base a ello, yo podré observar hacia dónde va a introducirse el instrumento, porque lo otro será de una forma subjetiva, con una imagen radiográfica. Ahora, nosotros para poder realizar este acceso coronal también tenemos que pensar en que podría prepararse el piso de la cámara pulpar para eliminar concentraciones dentinarias que obstruyeran la entrada de esos conductos radiculares. Hay que recordar que la pulpa tiene 5 funciones básicas y una de ellas es la función defensiva. Va a formar una dentina que va a provocar que esa entrada original del conducto radicular sea desviada o sea obliterada. Entonces debemos de preparar el piso de la cámara pulpar para remover todos esos elementos de concentraciones dentinarias y nos permitan una visión adecuada. En una imagen de esta naturaleza en donde realmente pudiéramos tener el esbozo o quizás la sugerencia de la entrada en un conducto radicular, en esta zona, aquí en esta superficie pudiera ser un conducto, pero siendo esta la cara bucal y esta la cara palatina, esta es la cara distal y la cara mesial. Tenemos obviamente una gran cantidad de dentina que se ha formado aquí y nos obstruye la visibilidad de la entrada de esos conductos radiculares. Los elementos piezoelectrónicos ultrasónicos son la mejor herramienta para poder realizar esta debridación y preparar el piso de la cámara pulpar. Obviamente han llegado al mercado diversos elementos que nos pueden permitir realizar esta tarea de manera adecuada, pero sin este tipo de puntas no podríamos realizarlo. No son las mismas puntas que utilizamos para poder eliminar el sarro o el tártaro. Entonces, este tipo de puntas lo que hacen es tener una emulsión de diamante y con diversos diseños para poder hacer un barrido, un peinado de este piso de la cámara pulpar y eliminar esas concentraciones dentinarias que nos permitan abrir el espacio para esa entrada del conducto radicular. Posterior a ello podemos entonces ya encontrar en dónde estaban. Es el mismo caso que habíamos visto en la diapositiva anterior y después de haber eliminado el piso de la cámara pulpar pudimos observar los conductos, negociarlos, hacerlos patentes y realizar una apertura de los mismos para que hicieran más fácil 2 tareas. Una de ellas, el que el instrumento entrara con mayor facilidad y darnos una visión clínica, pero también para que permita que el irrigante con mayor facilidad entre al interior del conducto y baje lo más posible a abarcar toda la superficie del mismo. Otro caso en el cual realmente necesitamos una brújula para poder ayudarnos. El diente ya está preparado para recibir una restauración coronaria, pero el piso de la cámara pulpar está tan defendido por esas concentraciones dentinarias que resulta difícil realizarlo. Así que vamos a tratar de hacer lo posible por encontrar en dónde se encuentran esos conductos radiculares. Pudiera ser una sugerencia aquí, otra por acá, pero la realidad es que después nos muestra una diferencia y una distancia muy grande. Hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de procedimientos. Lo recomendable es tener el apoyo de la imagen magnificada. De lo contrario, será un poco más complicado poder realizar esta tarea. La negociación de los conductos radiculares está confinada a introducir los elementos metálicos, las limas, de los bajos calibres que me permitan negociar ese conducto y hacerlo patente.
Perfectamente bien conocemos las limas de bajo calibre 10, 8 y 6. Sin embargo, también se ha adicionado en el mercado una de las innovaciones que no tiene tan poquito tiempo. Las limas C-Pilot de la casa BDW tienen una lima, la lima número 12. Esta lima de calibre 12 tiene un mango de color café. Y esta lima me va a permitir que el brinco entre la lima 15 y la lima 10 no sea tan abrupto y me permita abrir ese espacio del conducto radicular que se encuentra tan cerrado. En su sección transversal tienen una forma pentagonal que me va a permitir tener 5 puntos de contacto radial en el espacio del conducto radicular para poder debridarlo y darle entrada a nuestros instrumentos posteriores. Ahora, la negociación del conducto radicular lo que va a hacer realmente es permitirnos hacer patente ese conducto, pero también me va a dar una percepción táctil del grado de complejidad que tiene ese conducto radicular. Esas concentraciones dentinarias están a lo largo de todo ese conducto radicular. Lo último que se va a calcificar es la porción apical del tercio apical. Y obviamente al momento de realizar estos movimientos de negociación vamos a hacer remociones parciales de esas obstrucciones dentinarias que tenemos a lo largo del trayecto del conducto. Y entonces entramos a los instrumentos que van a debridar este espacio. En cuanto a lo que es la instrumentación mecanizada en endodoncia, los instrumentos rotatorios ya tienen mucho tiempo, pero de todas maneras siguen saliendo constantemente diversos sistemas con diseños y con características de aleación para permitirnos realizar esta tarea de mejor forma. Y obviamente de la mano van con ellos los motores que me crean la moción de estos instrumentos para permitir que ese instrumento debride adecuadamente y proteja a la aleación del mismo contra esas zonas en donde el conducto se encuentra más estrecho o con alguna curvatura significativa. Motores como el motor de Cybron Endo, me permite realizar un movimiento en el cual el instrumento se adapta a las condiciones anatómicas del espacio del conducto radicular. Nos está diciendo que va a crear una rotación a 600 grados en sentido de las manecillas del reloj a 0 grados, pero tiene un movimiento de reciprocación de 370 grados en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Eso permitirá que entonces el instrumento haga un movimiento de corte y de adaptación en las paredes del mismo. Sin embargo, los otros instrumentos que han permitido crear una diferencia o un salto cuántico en cuanto a lo que eran las aleaciones convencionales de acero inoxidable para los instrumentos manuales, en los instrumentos rotatorios el níquel titanio ha prevalecido hasta la fecha, pero se han hecho algunas modificaciones en su aleación y los sistemas HyFlex hicieron una diferencia en donde hablaban del DNA del níquel titanio. Nos dicen que este instrumento se puede flexibilizar y mantener esa flexibilidad. Entonces nos llevamos a pensar esto: si el instrumento tiene esta capacidad en la cual se puede flexionar y este instrumento al momento de flexionarse puede recuperar su capacidad, entonces ¿qué sucederá con las estrías, con las hojas de corte? En este video vemos cómo el instrumento con unas pinzas se ha modificado y se mantiene esa curvatura. No todos los instrumentos de níquel titanio lo hacen. Y en el momento en el que entra el calor en contacto con él, tiende a recuperarse. Pero esto es cuando hacemos una torsión así forzada con una lima. ¿Qué sucede cuando entra en el interior de un conducto? Que se va deformando. Después del uso, esas estrías se han modificado en su característica de ingeniería. Su diseño se ha variado por completo. Dicen que posterior al uso del instrumento, cuando se hace el trato térmico del mismo a la hora de esterilizarlo, recupera otra vez su forma original. Realmente no es así, realmente es muy difícil que recupere en su totalidad la forma original. Este es exactamente el mismo instrumento. Y si se dan cuenta, no se recuperó en su totalidad. El instrumento de arriba es una 2506 y el de abajo también es una 2506. Toda esta superficie no recuperó su arquitectura original. ¿Qué quiere decir? Que entonces estos espacios que se conservaban en el diseño original, al ser modificados, ¿qué tanto van a estar preparando este conducto? Y podrían precipitar la fractura del mismo. Pero pues todos tienen sus innovaciones. El año pasado, y a estas alturas, en estas fechas, la Sociedad de Odontólogos o de Cirujanos Dentistas de Chicago lleva a cabo el Midwinter, que es una reunión a nivel internacional, en donde se dan a conocer muchas innovaciones. Y el año anterior el doctor
Martin Trope dio a conocer un sistema rotatorio avalado entre la casa FKG de Suiza y la casa Brasler de Estados Unidos para dar a conocer el instrumento BT Race. Es una combinación en donde hablan sobre lo que es biológico y conservador para la instrumentación de un conducto radicular. Las limas Race tienen la característica de tener un diseño en el que permita reducir de mayor posibilidad el que el instrumento se atornille en el interior del conducto, pero además con la característica de los instrumentos de Brasler del electropulido para eliminar todos esos elementos posteriores a la fabricación del mismo. El BT Race está compuesto por solamente 3 instrumentos. Y el primero de los instrumentos, de las características que tienen estos instrumentos, es que nos dicen que es un tratamiento biológico conservador, que tiene una instrumentación apical óptima por el diseño de la punta y además eficientiza la irrigación del conducto radicular, pero además tiene una punta guía libre de presión, la llaman booster tip. La moción de estos instrumentos aumenta las revoluciones por minuto. Nos dice que es recomendable utilizarlo a 800 revoluciones por minuto. Esta es la famosa booster tip. Este es el gol del diseño de este sistema BT Race. Es exactamente como si fuera una punta de lápiz, en donde nos hablan que en esta superficie tienen 5 puntos de contacto radial con el conducto para permitir dirigir adecuadamente la lima y empezar a debridar esas paredes del conducto. Posteriormente, hacia arriba, la lima corrige su diseño hacia 3 puntos de contacto radial. Entonces, en el momento en el que esa punta que impulsa la moción de este instrumento para poder llevar a cabo la debridación del mismo conserve las características anatómicas que tiene el conducto radicular, manteniendo al foramen en su posición anatómica original. La única forma que encontré para poder entender adecuadamente cuál era el motivo de este diseño y cómo lograban de 3 puntos de contacto radial crear 5 puntos de entrada, pues no fue otra cosa más que reproducir lo mismo que al momento de sacarle la punta a un lápiz triangular. Y lo que hace es esto: en el momento en el que esa punta es facetada, nos da 5 puntos de contacto en la superficie. Si se dan cuenta, en la imagen anterior teníamos esto. Exactamente una punta de lápiz, facetado con esos 5 puntos de contacto, ¿correcto? Bien, pues entonces si continuamos con esto, esa punta de presión va a girar, va a tener una lima 35 de calibre en la punta con una conicidad 0. Es una innovación en este sistema rotatorio. Si todos los sistemas rotatorios y las limas manuales presentan siempre una conicidad, nos hacen ver que en el diseño de ellos, esta lima con una punta de calibre 35 no tiene conicidad para permitir que haga un movimiento directo hacia el ápice sin ninguna presión, ya que ese instrumento libera la presión al avance en su moción rotatoria de manera segura y va a permitir que se prepare la porción apical sin ninguna desviación, pero además disminuye la presión y no va a precipitar que fácilmente se llegue a fracturar el instrumento o que cree una transportación apical. Esto es lo que más o menos en sus diseños nos hacen ver ellos en una lima que tiene un diámetro 15 con una punta redondeada o con una punta booster como la que tienen ellos, una punta de avance. Y entonces va a seguir la secuencia del interior del conducto con esos 5 puntos de contacto radial solamente confinados en la punta del instrumento. El BT Race, como lo comentamos al principio, está compuesto por 3 instrumentos, pero además tiene unos complementarios. El primero de ellos, el BT1, tiene una lima de calibre punta 10 con una conicidad 0,6. Esto nos va a permitir llegar de una sola moción hacia el tercio apical. La lima llega a la longitud real de trabajo, abriéndole el camino a una lima con calibre 35 y sin conicidad, para que posteriormente a ello la lima pueda preparar el resto del conducto, pero ya con una conicidad 0,4. Si lo requiere el caso, están las limas complementarias en las cuales vamos a tener lima con calibre 40 y una conicidad 0,4 y la lima de calibre 50 y también conicidad 0,4. Este es el diagrama de estas limas que promueve la casa comercial para poder demostrarnos cómo es la filosofía del diseño del instrumento para la preparación del conducto radicular.
Contiene 6 superficies de corte de 0.50 milímetros de distancia de la punta y es similar a las hojas de corte de una fresa de carburo. Y además permite la liberación de los detritus dentinarios gracias a que la ausencia de conicidad del BT2 me va a permitir que el irrigante más fácilmente baje hasta la zona del tercio apical. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de este diseño que ganaron con la ingeniería del instrumento RACE, va a permitir que se reduzca el estrés, pero además nos dicen que la porción en la cual pudiera llegar a fracturarse el instrumento sería en esta zona, en esta superficie, en donde el instrumento recibe menos tensión y entonces si llegara a fracturarse, fuera más fácil poder observarlo para ser removido fuera del conducto radicular. Algunos casos que han sido publicados por el doctor Gilberto de Bellian de Noruega, en donde se utilizó el sistema BT-RACE para poder realizar este trabajo. Obviamente, tenemos que tomar en cuenta que si hay conductos de mayor calibre, pudiéramos utilizar estas limas complementarias, 40 o 50, con la misma conicidad 0,4. Pero ahí no se detuvieron. También tienen la filosofía del uso de una sola intención de este instrumento. ¿A qué se refieren? A un solo tratamiento. Con esta misma filosofía que tienen los instrumentos de reciprocantes, como el Reciproc de la casa BDW o el Wave One de la casa Dentsply, para una sola ocasión, un solo tratamiento. Vienen con un tratamiento estéril de fábrica. Sin embargo, el doctor Ali Nasse lo que hace también es promover el instrumento ESX de la casa Brasler. Y este instrumento también está compuesto por 3 principalmente. La filosofía de esto es que sea de manera segura, conveniente y adecuada poder instrumentar los conductos radiculares con una punta con 3 puntos de contacto radial, que permita que el instrumento tenga zonas en donde hay contacto de la lima en las paredes y otras en donde no realice estrés en ellas, como en esta superficie. Entonces, así permitirá que el instrumento no se fatigue y no tenga tanta tensión en el mismo. El primero de los instrumentos es el 15 de punta con una conicidad 0,5, lo cual va a permitir que el acceso a los demás instrumentos sea más fácil y más seguro. Ahora, el SSC, que es el Single Stroke Clean, va a permitir que al momento de hacer la limpieza de este conducto radicular fácilmente penetre el irrigante para remover todos los irritantes, todos los detritus dentinarios. En estas superficies donde va a hacer contacto en las paredes del conducto radicular para poder permitir que sea adecuadamente debridado el conducto. Algunos casos clínicos publicados por el doctor Alenasi con respecto a un tratamiento de un molar superior con el sistema ESX. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta siempre en un sistema de instrumentación rotatoria es que todos cuentan con un ángulo helicoidal y ese ángulo helicoidal, sea mayor o menor, siempre va a promover que en el momento de hacer un giro el instrumento tienda a atornillarse porque es una moción continua de 360 grados a una velocidad determinada con un torque determinado. El problema con el que seguimos teniendo estas situaciones o estas instancias adversas es el que el instrumento llegue a fracturarse. Los instrumentos obviamente se van a fracturar porque están sometidos a un sobreuso y esta filosofía de utilizar los instrumentos de una sola intención son lo que va a proteger al instrumento. Pero de alguna manera siempre tratamos de buscar el límite. Decíamos a manera de broma que del río Bravo hacia abajo no sabemos cómo, pero todo dura más o hacemos que dure más y obviamente es vivir al filo de la navaja, no es muy adecuado. Hay que tratar de convencernos de que los instrumentos rotatorios se deben de utilizar de manera adecuada y conveniente. Para ello vinieron entonces los movimientos reciprocantes reproducidos en los instrumentos rotatorios, que podrían reducir ese riesgo de que el instrumento con un giro continuo de 360 grados se atornillara en el interior del conducto. Y obviamente instrumentos como el reciprocante Reciproc de la casa BDW tienen obviamente la base científica de las técnicas de fuerzas balanceadas manuales promovida por el Dr. James Brown. Con el advenimiento de los instrumentos de níquel titanio que son tan flexibles y el movimiento de un motor que permita esa reciprocación, dieron origen a sistemas de esta naturaleza. Tanto Wave One como Reciproc fueron los precursores de esta filosofía en instrumentación reciprocante en endodoncia.
Son simples de utilizar porque además ahorran tiempo. Se promueve que un solo instrumento permita la remoción de todo ese paquete neurovascular y la preparación de las paredes dentinarias para permitirlo. Se disminuye el riesgo de fractura de los instrumentos porque está promovido el que el movimiento reciprocante reduzca esa fatiga cíclica. Pero además hay un menor riesgo de contaminación porque como solamente se van a promover para un solo uso, vamos a evitar una infección cruzada. Y obviamente, en el momento en el que nosotros hacemos una aseveración con respecto a lo que es la técnica reciprocante, debemos de saber cuál es la cantidad de grados que tienen para poder indicarnos cómo van a preparar los conductos. Entonces, la mayoría de ellos lo que hacen es tener un movimiento en sentido opuesto a las manecillas del reloj de mayor cantidad de grados y un movimiento reciprocante o de corrección hacia el opuesto, hacia las manecillas del reloj. Y obviamente esto también conllevó a modificar la punta. Los beneficios de este movimiento es que me van a permitir que el instrumento pueda moverse hasta un límite elástico determinado y después corregir ese movimiento en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la punta y las paredes del instrumento fueron modificadas en cuanto a su ángulo de corte. Obviamente, nosotros sabemos que los instrumentos rotatorios tienen un ángulo de corte en sentido hacia las manecillas del reloj y al momento de hacer un giro continuo de 360 grados, eso es lo que está debridando. Bueno, pues esto mismo se modificó para los instrumentos reciprocantes, en donde las hojas de corte hacen incidencia, pero en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Y esto me va a permitir que el instrumento, al momento de realizar ese giro opuesto a las manecillas del reloj, haga el corte. Y al girar en sentido hacia las manecillas del reloj, haga la corrección y permita la penetración del instrumento haciendo el corte del mismo. Esta es el corte transversal de un instrumento reciproc, en donde tiene dos puntos de contacto radial y vemos como esta es la hoja que incide en la superficie del conducto radicular con un giro opuesto hacia las manecillas del reloj. Ahora, obviamente la filosofía es que dé mayor seguridad, porque esos instrumentos rotatorios de níquel titanio normales no van a cortar con un movimiento en sentido opuesto a las manecillas del reloj. El sistema reciproc está compuesto por 3 limas principalmente. Una lima con calibre 25 y una conicidad 0.8, una lima con calibre 40 y una conicidad 0.6 y una lima con calibre 50 y una conicidad 0.5. La característica que tiene también este sistema es que en el mandril tenemos un codificador de color que está hecho a base de plástico. Este plástico, en el momento en el que lo metemos al autoclave, se va a dilatar y no va a permitir que se vuelva otra vez a introducir en el contraángulo. Eso va a evitar que lo volvamos a utilizar. Entonces, máximo lo podemos utilizar un molar, pero además con el advenimiento de esta aleación de níquel titanio que le llaman alambre tipo M, me va a decir que da mayores beneficios de flexibilidad porque está sometido a un proceso de decristalización y recristalización estas moléculas que le van a dar un límite elástico conveniente y adecuado para que tenga una mayor resistencia a la fatiga cíclica. Bien. Aun cuando en todas las casas comerciales promueven el tener con las puntas de gutapercha y las puntas de papel para hacerlo de manera más conveniente y adecuada, necesitamos un motor que permita los movimientos reciprocantes. Y obviamente en todos los motores que tenemos o que conocemos al alcance de movimientos rotatorios convencionales no viene un programa así. No quiere decir que se reduzca al máximo el torque para permitir dar ese movimiento reciprocante. No, es un programa especial que tiene la computadora del instrumento para poder derivar esos movimientos que estamos nosotros buscando. Ahora, uno de los últimos instrumentos en movimiento reciprocante que han salido al mercado es el Tango Endosystem de la compañía EDS. Essential Dental Systems nos crea un instrumento en el cual una de las superficies de corte del instrumento no tiene hojas, está liso, se encuentra completamente libre de cualquier tipo de estría. Está compuesto por 2 instrumentos solamente. El primero de ellos da una conformación inicial con una lima de tipo calibre 30 y el 2 con una lima también de tipo calibre 30 pero mayor conicidad que nos dan el acabado de la preparación del conducto. Dicen que son reutilizables para emplearlos hasta en 3 conductos.
contiene su propio contrángulo. Y algo que nos llamó la atención al momento de estar investigando esto es que dicen que ese contrángulo puede tener esa moción tanto de manera neumática como mecánica. Creo que tenemos que investigar muy bien y saber si estas características que tiene el contrángulo para mover estos instrumentos es lo más adecuado y lo más conveniente. Dicen que tiene un giro reciprocante continuo de 360 grados a cada lado. Llega a 360 grados en sentido opuesto a las manecillas del reloj y 360 grados en sentido hacia las manecillas del reloj. Pueden salir al mercado una gran cantidad de instrumentos, de materiales, pero debemos de tomar en cuenta que esas paredes del conducto radicular no tienen la característica que permita que el instrumento mágicamente lo debride. El doctor Obi Peters nos puso en una realidad muy cruda en la cual nos comenta que el 30%, del 35 al 40% de las paredes del conducto radicular, sean preparadas de manera manual o rotatoria o reciprocante, no lo toca absolutamente nada. La tarea se vuelve un poco más complicada y nos detenemos hacia la irrigación. La irrigación del espacio del conducto radicular es lo que va a complementar con esa desinfección de ese espacio. Y vamos a remover de manera mecánica o biológica, que son los objetivos de la irrigación, todos esos detritus dentinarios. Mecánicamente lo barremos por el flujo del líquido, pero además me va a servir como una lubricación del mismo conducto y disolverá la materia orgánica. Pero biológicamente actuará como un antimicrobiano extraordinario, lo cual nos permitirá la desinfección del conducto radicular. Debemos de tener al alcance los elementos adecuados para poder llevar a cabo este protocolo de irrigación. Y lo ideal es tener una aguja conveniente con un diseño adecuado para permitirme llevar a cabo ese movimiento de irrigación. Y obviamente extraerlo del interior del conducto de manera conveniente con un inyector de un diseño que permita entrar en esa cavidad de acceso. Estos dos elementos deben de ser un matrimonio que no debemos de disolver en un tratamiento de conductos radiculares. Es la forma más adecuada y conveniente para poder evitar algunos accidentes. Es muy común que el irrigante salga fuera de la cavidad de acceso y empiece a caer en el piso del dique de hule. Y esto permita poco a poco ir diluyendo también al dique de hule y se filtre a través de estos espacios el hipoclorito de sodio. Ahora, estas agujas tienen este diseño en el cual, como si fuera una media caña, permite que la salida del hipoclorito de sodio sea de manera lateral para evitar que sea proyectado de manera directa hacia el periápice y evitar los accidentes de filtración del hipoclorito de sodio a través del foramen apical y nos ocasionen un problema en el cual se complica un tratamiento de conductos que pudo haber sido convencional y debidamente acabado en una situación de estas. La lesión como tal se conoce como una necrosis licuefactiva, publicado por la Agencia de Sustancias Tóxicas y de Registro de Enfermedades en Estados Unidos. Y obviamente lo que va a provocar es una necrosis de todo ese tejido periapical. Puede llegar a provocar este tipo de edemas, este tipo de equimosis e incluso la necrosis de la mucosa. Hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de evitar que estos accidentes ocurran si llevamos un control adecuado. El hipoclorito de sodio siempre se ha promovido que sea en una mayor concentración al 5%, y aun cuando en el mercado tenemos distintas variaciones y concentraciones de hipoclorito de sodio, sigue todavía siendo formulado en la literatura que el hipoclorito de sodio al 5.25% es la mejor concentración para poder diluir la materia orgánica y desinfectar el espacio del conducto radicular. Si nosotros hablamos sobre las técnicas de irrigación, que son lo que complementará la tarea de debridación del espacio del conducto radicular, la tenemos de manera pasiva, que es lo que normalmente hacemos al momento de irrigar el conducto radicular, o lo podemos mejorar de manera activa. Y en la forma activa tenemos tanto la manual como la mecánica asistida. Dentro de la manual tenemos la manual dinámica y la lima de pasaje, que me va a permitir romper esa burbuja que por capilaridad va a provocar que en un espacio reducido como el conducto radicular se forme esa burbuja que no permita que el hipoclorito de sodio penetre a toda la superficie del conducto radicular. Esa lima de pasaje, aparte de romper esa burbuja, me va a permitir que esos detritus dentinarios que se han formado al momento de estar preparando el conducto radicular se descongestionen y fácilmente sean barridos por acción del hipoclorito de sodio. Ahora,
Los elementos para una irrigación mecánicamente asistida son los sónicos, los ultrasónicos o los mecanismos de presión alternada. Y en cuanto a estos mecanismos de presión alternada, la irrigación manual dinámica deja una mejor cantidad de colágeno residual y difunde de mejor manera la irrigación que la irrigación manual pasiva. Lee y colaboradores publicaron en el 2004 y donde se demostró que un cono de gutapercha debidamente adaptado en el conducto ya preparado, con una moción suave de entrada y salida en un rango de 2 milímetros cada uno, nos produce un efecto hidrodinámico suficiente, mejorando el desplazamiento de los irrigantes hacia el tercio apical. Resulta que en el baúl de los recuerdos encontré este juguete que tenía yo guardado hace mucho tiempo. El Amalpac es un elemento, es un contrángulo que tiene un movimiento de entrada y salida y que lo que permite era compactar o condensar a la gutapercha en la cavidad que íbamos a obturar. Entonces, pues lo saqué para poder jugar con él y darme cuenta si era posible que este instrumento me pudiera dar esos movimientos de presiones alternadas de manera mecánica. Y entonces adapté en la punta, una punta del instrumento, una punta de gutapercha, ajustada al instrumento con el cual yo ya había terminado de preparar el conducto radicular, y lo pegamos ahí en esta superficie del Amalpac. Este se conecta en el contrángulo neumático, y lo único que hacemos es, pues preparamos un conducto de acrílico, lo hicimos patente, lo preparamos, y entonces tratamos de irrigar perfectamente bien en el interior, y al momento de introducir este invento, esta punta de gutapercha con movimientos de presiones alternadas, tratar de difundir de mejor manera a ese hipoclorito de sodio en el interior y entonces permitir que pudiera difundirlo. Pero el otro elemento que debemos de tomar en cuenta cuando estamos preparando un conducto es el EDTA, el ácido etilendiamino tetracético. No solamente es un quelante, también si tenemos algunos otros elementos como la cetrimida, como el Smear Clear, tenemos un desinfectante que nos va a permitir que más fácilmente abarquen en esas crateras, en esos nichos o en esos túbulos dentinarios muy pequeños, un agente que termine de desinfectar el conducto radicular a la vez de que está eliminando esos residuos dentinarios que se quedan en las paredes del conducto. Tanto el Smear Clear como el irrigantes como el de Roth, el Redta, van a permitir que como último irrigante dé permeabilidad a las paredes del conducto radicular. Esas soluciones irrigadoras que hemos hablado son el EDTA, que tiene, si está enriquecido con un surfactante como la cetrimida, pues además reduce la tensión superficial del líquido en las paredes del conducto. La clorhexidina se utilizó mucho como un desinfectante, pero si tenemos una combinación de clorhexidina con hipoclorito, ya sabemos que libera un precipitado que es la paracloranilina. Ese PCA obviamente va a ser una sustancia teratogénica y carcinogénica, pero también sacaron al mercado el Q-Mix. Y el Q-Mix no es otra cosa más que igual, ácido etilendiamino tetracético y con una fórmula secreta. Pero finalmente el EDTA lo que va a hacer es que va a aquelar, va a atrapar a las moléculas de los iones calcio para poder eliminarlos de esa superficie del conducto radicular. Va a permitir excavar y formar esos complejos internos captando esos iones metálicos. Ahora, esa quelación al momento de removerme esos iones inorgánicos de la estructura, que son tales como magnesio, calcio, sodio, potasio y litio, pues va a permitir que esa superficie del conducto radicular, en donde podemos encontrar calcio principalmente, por la hidroxiapatita que está formando la dentina, va a darle permeabilidad a esos túbulos dentinarios o a conductos laterales. Ahora, lo primero que vamos a observar es esto. Se va a ir formando una especie como de lodillo que va a provocar que aflore a la superficie toda esa gran cantidad de limalla dentinaria. Pero si vamos a provocar una unión con el hipoclorito, lo que vamos a ver es esto. Tal pareciera que hubiera un efecto de efervescencia mayor y lo que realmente se está liberando ahí es CO2. Al momento de provocar el choque de estas dos sustancias, vamos a crear eso. Y esta efervescencia lo único que va a hacer es que va a permitir que aflore a la superficie toda esa limalla dentinaria.
Debemos de limpiar primero la superficie o los conductos del EDTA remanente para una última irrigación con hipoclorito de sodio que penetre en esas superficies de los túbulos dentinarios ya abiertos por el EDTA. ¿Qué pasa cuando hacemos esa combinación de estos dos elementos? Vamos a provocar un problema si los dejamos juntos. Este experimento se está tratando de medir el pH que contiene la clorina del hipoclorito de sodio. Y entonces en un pequeño godete se coloca hipoclorito de sodio y se mide el pH que tiene con estas tiras medidoras. Nos da una lectura en la cual ese pH es lo suficientemente elevado para decirnos que la clorina tiene la capacidad sustantiva para poder dar ese efecto de desinfección en el conducto. Pero en el momento en el que lo mezclamos con el EDTA, vemos ese burbujeo, esa liberación del CO2. ¿Qué sucede entonces con la clorina? Inmediatamente cae. Al momento que hacemos la medición de esta combinación del EDTA con el hipoclorito de sodio, vean la lectura que nos da esa tira de pH. Reduce considerablemente la capacidad desinfectante del hipoclorito de sodio. Entonces, al momento de ver que se libera CO2, lo único que vemos es ese burbujeo. No es recomendable que sean utilizadas entre sí, de manera alternada, adecuadamente. Y lo que creemos es esto: una pared dentinaria lo suficientemente permeable para permitir que a través de ella penetren el material de obturación. Y la cereza del pastel será eso, la obturación del espacio del conducto radicular. Siempre buscamos el famoso monobloc anhelado para poder crear un sellado hermético del espacio del conducto radicular. Que hay en esa superficie estos tags de unión a través del de los pequeños túbulos dentinarios para que penetre un cemento sellador que haga conjunción con la gutapercha. ¿Qué es lo que tenemos entonces al alcance en el mercado? Pues obviamente salieron todos los cementos que ahora están hechos a base de resinas epóxicas para evitar que se vayan diluyendo. Sin embargo, han salido ahora los biocerámicos, que tienen la característica de ser cementos que además me permiten crear un efecto de desinfección final en el conducto radicular al momento de sellarlos. Tiene una fluidez muy elevada para permitir que a través de la presión hidráulica que cree la punta de gutapercha fluya a través de conductos accesorios deltas apicales. Estos espacios son los más difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque solamente vemos un foramen real. Los demás serán secundarios y que gracias a un efecto o un protocolo adecuado de irrigación pudiéramos en un momento dado llegar a que estas superficies fueran selladas o alcanzadas por algún tipo de cemento, porque difícilmente aquí vamos a tener el control de haber preparado con un instrumento a esos forámenes apicales. No se detuvo ahí la casa Brasler. Estos biocerámicos también crearon una fórmula en forma de pasta y esto nos permite que fácilmente se pueda manipular un material biocerámico hecho a base de mineral trióxido agregado para poder sellar los espacios de los conductos de manera retrógrada cuando se realiza una apicectomía y se hace una retropreparación del conducto. Realmente es difícil manipular el MTA en su forma original, polvo líquido. Entonces esto permite facilitar un poco. Creo que todavía necesitamos mucho en la literatura para poder comprobar si estos casos han creado un sellado conveniente y adecuado. Al parecer, los estudios que se han hecho en Brasil, alumnos de Siqueira, nos comentan que se forma un tejido periodontal debidamente adaptado en esta superficie radicular en donde se encuentran en contacto con el biocerámico. Sin embargo, el tiempo no es suficiente y siguen saliendo al mercado nuevos materiales como el Biodent. El Biodent es un material que aparentemente promueve la restauración de muchos aspectos. Dicen que nos puede servir como un recubrimiento en la superficie dentinaria, como un recubrimiento cavitario cuando hay una comunicación pulpar. Si se llevó a cabo una pulpotomía, cubrir toda esta cámara pulpar con biodentín, o incluso si hay perforaciones a nivel periodontal en la furca, o si hay algunas resorciones, y como un material que va a obturar el espacio del conducto radicular en una retropreparación o en una apexificación. Tal pareciera que fuera el todopoderoso, ¿no? Para todo lo que suceda, biodentín. Aparentemente está teniendo muy buen resultado los estudios que han realizado en perros en donde hicieron cavidades de comunicación pulpar y lo compararon con el MTA. Y aparentemente tiene una mayor capacidad de formar puentes dentinarios, el biodentín, con respecto al MTA. Sin embargo, hay que tomar en cuenta
que sigue siendo un material muy nuevo, que tiene poco tiempo en el mercado y que hay que darle un tiempo suficiente a la casuística para ver qué respuesta tiene el tejido pulpar después de esa formación de ese puente dentinario. Pudiera ser que se siguiera formando dentina y que llegara a poblar toda esa cavidad de la cámara pulpar y entonces calcificara el tejido pulpar. Ahora, comercialmente hablando siempre nos van a hablar de todas sus virtudes, pero hay que tener la contraparte de ello para saber si realmente es el material adecuado para poder llevar a cabo los procedimientos que queremos. Ya va llegando al final. En conclusión, debemos de tomar en cuenta que un tratamiento de conductos está confinado a la limpieza y la conformación, al igual que la desinfección de ese espacio del sistema de conductos radiculares, pero manteniendo al foramen apical en su posición espacial original, para que posteriormente pueda ser sellado de manera tridimensional y evitemos la contaminación de fluidos vía apical o vía coronal, y entonces poder darle una vida a este órgano dentario y permitir que el paciente goce de este tipo de tratamientos. Así como podemos empezar con una lima con la que obtenemos la longitud real de trabajo, al último instrumento con el que debridamos el mismo y que pueda ser sellado de manera conveniente. Y el sellado coronal tendrá la tarea fundamental de mantener y preservar ese tratamiento de conductos radiculares. La restauración final también juega un papel muy importante para que todo esto en conjunto permita llevar a cabo el éxito de un tratamiento de esta naturaleza. Aun cuando haya anatomías un poco complicadas, siempre será fácil poder llevar a cabo algún tratamiento de conductos si tenemos los elementos adecuados, pero independientemente de los instrumentos y la destreza, que se tenga siempre un monitoreo de un caso de esta naturaleza. Detectar a tiempo que la evolución del tratamiento de conducto es la adecuada y que nosotros también debemos de ir evolucionando a la par, día con día, con todos los elementos que tenemos al alcance. Comercialmente hablando, no podemos hacer solamente aseveración a lo que recibimos. Debe de tener un sustento científico para poder dar credibilidad a lo que la ingeniería y la comercialización de los productos nos están otorgando y nos entregan a la mano. Finalmente, este mensaje en el cual nos dice que ser feliz no significa que todo sea perfecto. Quiere decir que se ha decidido ver más allá de las imperfecciones para lograr el éxito profesional y personal. No me queda nada más que agradecerles su presencia, su prestancia y su paciencia. Muy amables. Muchas gracias, doctor Licona, por esta conferencia tan interesante e innovadora. Pero tenemos unas preguntas de la audiencia. De México DF le preguntan, ¿cuántos de estos artículos, materiales e instrumentos se encuentran ya a la venta en el mercado nacional? Correcto. Bien, la mayoría de estos elementos que vimos el día de hoy ya están a la venta en el mercado nacional. Los más innovadores, como el biodentín, los biocerámicos de la casa Brasler, aparentemente todavía no han penetrado en el mercado nacional. Sin embargo, se tiene obviamente el contacto con algunas empresas distribuidoras que al parecer están estableciendo contactos para los registros sanitarios. Es algo fundamental. Aquí en México necesitamos un registro sanitario para todo lo que se vaya a utilizar médicamente, y parece ser que ahí es en donde se atoran la mayoría de los contratos comerciales de las empresas extranjeras con México. Gracias, doctor. De León, Guanajuato, en cuanto a irrigantes se refiere, ¿cuál es el protocolo que usted sigue, doctor? Ok. En cuanto a irrigación se refiere, obviamente el protocolo ideal es que el hipoclorito de sodio es la sustancia base de esta irrigación. En el momento en el que nosotros realizamos un acceso radicular, permitimos una forma de embudo que permite que más fácilmente fluya el hipoclorito al interior del conducto. Utilizo la lima de pasaje, utilizo la irrigación sónica que lo hace activo y me crea ese efecto de cavitación que permite difundir más fácilmente el hipoclorito en las paredes del conducto radicular. Finalmente,
seco perfectamente bien el conducto y utilizo las puntas capilari. Yo ya no uso puntas de papel, es muy raro que utilice puntas de papel. Las puntas capilari por presión negativa me van a secar el conducto y entonces voy a permitirme una última irrigación con EDTA. De preferencia utilizo siempre EDTA con la cetrimida porque actúa como un desinfectante también. Y entonces me voy a dar cuenta cómo afloran en la superficie de la cavidad de acceso esos detritus dentinarios que flotan en esa superficie y me permiten darle una permeabilidad a los conductos radiculares. Me encantaría echarme un clavado al interior del conducto y bucear ahí para ver si realmente dejé permeables esas paredes dentinarias. Pero eso es lo que de rutina yo utilizo. Esas presiones alternadas alguna vez lo he utilizado, pero realmente es un poco complicado adaptar esa punta al famoso Amalpac y conectarlo a la pieza de mano y llevarlo al interior del conducto. El movimiento que hace es muy rápido y emite un sonido un poco incómodo para el paciente. Gracias. Y finalmente de Chiapas, pregunta que si en su ponencia mencionó la instrumentación reciprocante. ¿Esta técnica desplazará en un futuro a la instrumentación rotatoria? Realmente yo creo que es algo también muy innovador, muy bien sustentado científicamente, pero me parece que es difícil que una técnica o que una filosofía desplace a la otra. Yo creo que de manera conjunta pudieran llegar a darnos lo que estamos buscando, el instrumento adecuado, el anhelado para poder crear la tarea de desinfección y conformación del conducto, manteniendo esos valores anatómicos que tiene el mismo, pero realmente no creo que algo desplace a lo otro. Por lo menos Pepsi-Cola no ha desplazado a Coca-Cola y viceversa. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta luego.